Voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Bien, pues es un gusto saludarles por el hecho de estar nuevamente con la sociedad civil a través de este Canal Patrio, sus amigos y colaboradores, compañeros todos de este su programa Temas, Lemas y Dilemas. Los saludos, Cosles. ¿Y cómo se encuentran? Buenos días a toda la gente que nos ve. Buenos días, Jorge, Oscar, muy buenos días. Buenos días a todos. Bien, pues el día de hoy creo que concurrimos al inicio de una nueva celebración, esto entrecomillado, de las efemérides nacionales. La vieja efemérides dice que hoy, o un día como hoy, en el año de 1917, fue promulgada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que nos regía hasta hace algunos años. Sin embargo, esta circunstancia, aun cuando es negada por los poderes reales y fácticos de este país, es ya un hecho que ha muerto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como si la tratásemos, en este caso, la calificación como un ente vivo, que así lo es. Pero, de otra manera, podemos decir que hay un interregno en este terreno de las celebraciones que se dan, porque definitivamente la Constitución que hoy, 5 de febrero de 2014, rige al país, no es ni remotamente aquella que se promulgó en el año de 1917. Por tal motivo, hoy es el primer momento en donde los neoliberales, descendientes de aquellos criollos de 1807, 1806, que no estuvieron nunca de acuerdo en tener un pueblo mestizo y mucho menos habían podido quitarse esa estigma y ese menosprecio que sentían hacia ellos los españoles, es decir, los el pie de origen del mestizaje en México, que eran los españoles nacidos en la península, los criollos que jamás se quitaron esa humillación que les habían infligido los españoles, y producto de ello, pues la historia de México en el siglo XIX es verdaderamente una revelación para decirnos y preguntarnos si ese es el verdadero ADN de las clases dominantes, de las clases políticas en este país y de una parte que lamentablemente en la población de México aún no encuentra en su lugar. Nos referimos precisamente entonces pues a que este programa va a tratar sobre el constituyente de 1917 y con algunos vínculos que ya se han venido dando con relación a las anteriores constituciones, es decir, la constitución liberal verdaderamente, o la constitución social, que no liberal, de 1917, apartándose definitivamente de las anteriores constituciones, la de 1824, la de 1836, la de 1848, y obviamente el antecedente de esta, que es la de 1857, pero todas aquellas entre la discusión, algunas liberales y otras conservadoras, y hoy la nueva conservadora. Bien, pues arranquemos con el tema, camaradas. Bien, buenos días. El marco que acaba de comentar Oscar tiene que ver precisamente con ese esfuerzo que hemos venido haciendo de tratar de darle contexto a este asunto, este fenómeno de cómo se origina, cómo se desarrolla y cómo muere nuestra Constitución. El constituyente del 17 en realidad fue instalado el
1 de diciembre de 1916 en Querétaro. Yo leía que pues tiene una explicación histórica el asunto de haberse escogido esa ciudad en aquellos momentos. En realidad se dice que fue decisión de Venustiano Carranza, pues por la trascendencia que tenía también histórica en aquella época, y además porque se quería mandar un mensaje de federalismo en contra del centralismo, de que políticamente todos se centralizaran en el Distrito Federal. Entonces se decidió instalarse este constituyente el 1 de diciembre del 16. Algo que es muy significativo, Oscar, es de que este constituyente fue bajo elección directa. Es decir, no había todavía intervención, por fortuna, de colegio electoral alguno, no había IFES que pues, pudieran distorsionar, como hoy se hace en este país, pues la decisión popular. Los constituyentes fueron de diversos cortes, había desde artesanos, sastres, maestros, campesinos, militares, intelectuales, etcétera. Destacaban, obviamente, gente que había intervenido en la Revolución Mexicana, como es el caso de Francisco J. Múgica, entre otros. Y pues por parte de gente de derecha, había también gente destacada, como es el caso de Pallavicini, que es uno de los historiadores incluso de la Constitución Mexicana de 1917. El constituyente fue electo, por cierto, en un domingo, el 22 de octubre de 1916, y algo que, bueno, va a parecer fuera de serie, ¿no? Lo he venido comentando en algunos lugares, que las dietas que tenían los diputados en aquella época, obviamente habrá quien descalifique diciendo que era una época, además de lejana, distinta, pero lo que quiero resaltar es la austeridad que tenían, a diferencia de hoy, lo que son los diputados y senadores apátridas, que además están muy bien remunerados. Daré algunos datos. La dieta de lo que tenían los diputados era en aquel constituyente del 16-17 de 160 pesos diarios. ¿Cuál era el contexto? Habría que recordar que ya producto de las leyes que estableció Benito Juárez, muchas veces de manera unilateral se plantea que, bueno, se le quitaron, arrebataron tierras al clero, pero en realidad no se quedó ahí. Benito Juárez también arrebató dietas a comunidades indígenas que no podían demostrar su propiedad, y fueron infinidad de campesinos e indígenas que, en virtud de que no demostraron su propiedad, les fueron arrebatados sus tierras, y toda esa gente fue de ser campesinos, de ser ejidatarios, pasaron a engrosar las filas, tal vez no de un proletariado industrial en el estricto sentido como lo conocemos hoy, pero sí de un proletariado que lo único que poseía era su fuerza de trabajo. Es lo que en esa obra magistral Carlos Marx llama la acumulación originaria del capital. Es decir, se empezó, esas leyes de reforma empezaron a crear la posibilidad de una fuerza de trabajo obrera, y que por lo que pudiera desde aquellas épocas no tener las trabas del feudalismo. La época de Díaz, bueno, pues la conocemos de acuerdo a la historia oficial como una dictadura. Efectivamente eso fue, pero habría que agregar que en esta época uno de los aspectos fundamentales del porfirismo, que duró durante 30 años, fue desarrollar precisamente el capitalismo en este país. Y cosa curiosa, casi en su primera mitad, o sea, casi en los primeros 15 años de la dictadura de Díaz, Jorge, Porfirio Díaz mantuvo un equilibrio entre los inversionistas europeos o capitalistas europeos y capitalistas norteamericanos que estaban ya asentados en este país. Tuvo esa capacidad política de poder equilibrar, y eso le permitió que, bueno, no hubiera fuerza política alguna que pudiera moverlo de su silla presidencial. Ya en la segunda mitad empiezan los conflictos, porque Porfirio Díaz empieza precisamente a tener cierta inclinación hacia el capitalismo europeo, y eso pues evidentemente no les gusta a los capitalistas norteamericanos, quienes promueven. Habría que recordar que Francisco I. Madero se movía como pez en el agua en Estados Unidos, una vez que ya era precandidato a la presidencia de la República.
Yo no solamente quisiera agarrar en este primer bloque, para dar lugar a los comentarios de Oscar y de Jorge, que la Constitución del 16-17 se va enmarcada precisamente por esa visión que hoy le dan muerte los priistas y los panistas, una visión social. Se dice que fue la Constitución del siglo XX, la primera Constitución con derechos sociales, antes que incluso que la Constitución alemana, que fue promulgada en el 19. Yo ahí habría que agregar, Oscar, que luego se les olvida a algunos historiadores, que en el mismo año, nada más que en octubre, o en noviembre, de acuerdo al calendario anterior, se promulgó la Constitución Socialista Soviética. Se proclama el Estado socialista. Así es decir, no es la única Constitución del 17, como algunos historiadores le quieren hacer ver, es decir, quieren borrar del mapa ideológico cualquier remembranza con el socialismo. Y yo no estoy diciendo que las dos constituciones sean idénticas, simple y llanamente que las dos constituciones tenían aspectos muy avanzados para la época. Y además agregar que la Constitución, el proyecto original, lo pueden ustedes consultar en una página que se llama Leyes Federales de México, para que se formen un criterio de cómo miente la historia oficial. El proyecto original que presenta Venustiano Carranza al constituyente como titular del Ejecutivo, autoproclamado él, porque en realidad había que comentar, no es el tema ahorita, que en realidad el presidente que fue electo por votación popular en las épocas revolucionarias fue Eulalio Gutiérrez, producto de un acuerdo que hubo en la Convención de Aguascalientes entre Emiliano Zapata y Francisco Villa. En realidad la presidencia de Carranza no es una presidencia desde aquellos años, ¿no?, democrática. Fue impuesta en primer lugar por el capitalismo norteamericano, y su proyecto de constitución política era prácticamente, ya a la lectura, no es una interpretación de los historiadores, es una opinión personal, a la lectura de ese proyecto que se pueden ustedes consultar, Oscar, es una repetición burda de la Constitución de 1857. No contenía proyecto alguno en relación a la educación laica, gratuita y obligatoria, mucho menos al asunto de coronar la revolución agraria, que era la petición fundamental en el plan de Ayala, y de las masas campesinas que también encabezaba Francisco Villa y el general Felipe Ángeles. Es decir, el asunto del 27 constitucional no estaba ahí reflejado, mucho menos estaba reflejado el asunto de la propiedad originaria de la nación sobre sus suelos, subsuelo y aguas, ¿no?, que también estableció el 17. O sea, que está íntimamente ligado con el reconocimiento a la propiedad privada, pero siempre tutelado por el Estado, en donde decía, bueno, si alguien puede tener propiedad privada, pero hay una reserva nacional, no del Estado, reserva nacional sobre sus bienes naturales. Claro, era la excepción, y mucho menos planteaba derecho al trabajo o derecho de huelga. Había que recordar que uno de los reclamos que hicieron varios miembros del constituyente a Carranza y a la fracción de derecha de ese constituyente es que cómo se podría hablar de democracia del trabajo si tenían encarcelado a un dirigente que había encabezado una huelga general en 1916, que era el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, Ernesto Velasco. Estaba encarcelado y condenado a muerte por Venustiano Carranza por encabezar esa huelga general. Entonces, mucho menos en ese proyecto se establecían derechos salariales, derecho de huelga. Entonces, eso fue arrancado, particularmente por el ala jacobina radical que encabezó Francisco Mújica y otros en esta Constitución. Eso es lo que pudiera, digamos, hablar en este marco general, Oscar y Jorge, respecto a cómo se origina el proyecto de 1917. Bien, es muy interesante, nos ha dado ya alrededor de unas 4 o 5 pistas para poder seguir definiendo lo que es la Constitución o lo que fue la Constitución Política de 1917. Pero ¿qué les parece? Les tenemos un corte en donde, a manera de resumen, vamos a plantearles a ustedes que conozcan cuáles fueron las pugnas que subsistieron desde 1810 hasta 1910 entre liberales y conservadores, que
que trae como consecuencia precisamente el surgimiento de el rito masónico con los yorquinos y los jacobinos, que finalmente yorquinos y jacobinos, entre conservadores y liberales, resultaban ser la misma cosa, como más adelante lo vamos a ver. Y definitivamente, cuando hablamos de la presidencia de Juárez, sí, es el restaurador de la República, pero también tiene muchos asegúnes, como dirían los buenos mexicanos de aquellos tiempos. Vayamos a este corte, que es un poco largo, pero les invitamos a que lo vean. Después de obtener su independencia, México enfrentó la difícil tarea de consolidarse como nación. Los primeros años de vida independiente se caracterizaron por desarrollarse en un clima complejo, donde no hubo paz ni tranquilidad, pues prevalecían los enfrentamientos entre distintas posturas ideológicas. Al finalizar la guerra de independencia y desaparecer la autoridad virreinal, se necesitaba una nueva forma de gobierno capaz de reorganizar el país. 3 proyectos políticos se confrontaron entonces: la monarquía, la República Federal y la República Centralista. Primero se estableció la monarquía. Posteriormente se adoptaron regímenes republicanos en donde se enfrentaron 2 posturas, el federalismo y el centralismo. Los federalistas buscaban construir una república en la cual los estados gozaran de autonomía, pero con estricto apego a una constitución. Por su parte, los centralistas pretendían crear una república en donde los estados estuvieran sometidos en sus decisiones a la autoridad central. Pensaban que los estados no debían tener autonomía. Tras el primer régimen monárquico, se establecieron diferentes gobiernos republicanos en los cuales las luchas entre federalistas y centralistas fueron frecuentes. La enorme dificultad que implicó la nueva organización del país y los desacuerdos entre los grupos políticos condujeron a México a una situación de desunión e inestabilidad. Con la llegada del ejército trigarante a la Ciudad de México, el 27 de septiembre de 1821, concluyó el movimiento de independencia de nuestro país. Entonces se formó el primer gobierno independiente mexicano, que consistió en una junta provisional gubernativa, la cual presidía Agustín de Iturbide. Aquella junta estaba integrada por 38 miembros. Su tarea radicaba en gobernar de forma provisional mientras la nación se organizaba. Una vez que concluyó la labor de la Junta Provisional, se integró el Congreso Constituyente con 120 diputados de distintas clases sociales y provincias del país. En el Congreso se expresaron 3 corrientes políticas. La corriente borbonista, que pugnaba por el gobierno de un príncipe español. La corriente iturbidista, que buscaba proclamar a Agustín de Iturbide como emperador. Y la corriente republicana, que como su nombre lo indica, trataba de hacer de México una república. Debido a la presión popular, triunfó la corriente iturbidista y el Congreso se vio obligado a proclamar emperador a Agustín de Iturbide. Tras su coronación como Agustín I, Iturbide enfrentó un panorama desolador. El país se encontraba en quiebra debido a la guerra civil. Además, las minas, las industrias y el campo estaban en un completo abandono. Aunque algunos países europeos invirtieron en México, fue imposible para la monarquía superar las dificultades económicas. Iturbide enfrentó esta problemática con 2 medidas. Obligó al pago de impuestos y solicitó un préstamo. Tales medidas produjeron un malestar generalizado en la población. En el Congreso, los antiguos borbonistas se aliaron con los republicanos. La relación entre el Congreso y el emperador se volvió conflictiva. Finalmente, Iturbide decidió disolver el Congreso el 31 de octubre de 1822. La disolución del Congreso ocasionó la rebelión del comandante general de Veracruz, Antonio López de Santa Anna. Apoyado por Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo,
Santa Anna proclamó el Plan de Veracruz, donde exigía la reinstalación del Congreso. Iturbide intentó defenderse de la sublevación y para ello nombró a un comisionado, el general Echavarri. Sin embargo, el militar enviado por el emperador se sumó a los disidentes. Acorralado por las circunstancias, Agustín I terminó cediendo ante las peticiones de los rebeldes y abdicó al trono el 4 de marzo de 1823. Tras algunas semanas, abandonó el país. 10 meses apenas duraron los sueños imperiales de Iturbide. La caída del imperio obligó a una reorganización del país. Se eligieron diputados y se integró un congreso con el objetivo de redactar una constitución. La mayoría del Congreso se inclinaba por dar a México la organización de una república federal, pero había un sector que prefería un régimen centralizado. El resultado de los trabajos del Congreso fue la Constitución de 1824, de carácter eminentemente federal. En ella se reafirmaba la independencia de México, su organización federal y la división del poder en 3 instancias: el poder legislativo, Cámara de Diputados y Senadores, el poder ejecutivo, presidente y vicepresidente, y el poder judicial, Suprema Corte de Justicia, tribunales y juzgados. Los centralistas no quedaron conformes con la Constitución. Continuaron luchando por imponer sus ideas e hicieron imposible que se respetara la legalidad de aquel documento. Bajo el régimen de la Constitución de 1824, fue electo para cumplir un mandato de 4 años el primer presidente de la República Mexicana, Guadalupe Victoria. Durante la gestión del primer gobierno republicano, se impulsó la educación lancasteriana, la creación de la Tesorería Federal y la fundación del Museo Nacional. Sin embargo, el panorama de pobreza persistía. A ello se aunaba la inestabilidad provocada por los conflictos políticos. No era sencillo sobreponerse a los 3 siglos de explotación del régimen colonial ni a los daños ocasionados por la Guerra de Independencia. Para aliviar la situación económica, Guadalupe Victoria tramitó préstamos, pero el arcaico sistema financiero provocó un nuevo problema: el pago de los réditos. En 1828 hubo elecciones para la presidencia. En la contienda participaron 2 liberales, Manuel Gómez Pedraza y Vicente Guerrero. Aunque Gómez Pedraza ganó las elecciones, los partidarios de Guerrero se pronunciaron en contra de los resultados e hicieron un motín. Gómez Pedraza tuvo que abandonar el país y Vicente Guerrero asumió la presidencia, en la cual permaneció durante muy poco tiempo. Uno de los miembros del gobierno, el vicepresidente Anastasio Bustamante, se sublevó y derrocó a Guerrero. Bustamante argumentó que México no estaba preparado para un gobierno federalista y subió al poder el 1 de enero de 1830, imponiendo un régimen conservador. Con Bustamante la situación económica del país no mejoró. Se tomaron medidas para solucionar los desórdenes en la actividad agrícola. Diversos cultivos quedaron exentos de impuestos, pero la ausencia de un mercado nacional integrado nulificó tales esfuerzos. La industria y el comercio tampoco fructificaron. Los constantes robos en los caminos se convirtieron en un obstáculo difícil de sortear. El dinero de los impuestos era insuficiente. Los estados no entregaban contribuciones. Solo la Iglesia realizaba aportaciones económicas. La adversidad condujo al gobierno de Bustamante a solicitar más préstamos a los hombres adinerados. Empezaron a surgir manifestaciones en contra del gobierno. En el sur, Vicente Guerrero y Juan Álvarez encabezaron las primeras revueltas. Bustamante ordenó la aprehensión y el fusilamiento de Guerrero, quien murió el 14 de febrero de 1831. El asesinato de Guerrero provocó una reacción violenta que culminó con el pronunciamiento de la guarnición de Veracruz, encabezada por Antonio López de Santa Anna. Después de varios enfrentamientos, Bustamante firmó los convenios de Zabaleta que devolvieron la presidencia a Manuel Gómez Pedraza. El mandato de Gómez Pedraza fue breve. Lo sucedió Valentín Gómez Farías,
Entre los años de 1833 y 1835, Gómez Farías se alternó en la presidencia con Antonio López de Santa Anna en 8 ocasiones. Cada uno fue presidente 4 veces. Apoyado por José María Luis Mora y un Congreso liberal, Gómez Farías impulsó una serie de reformas abocadas a minar el poder de la Iglesia. Le quitó validez legal al pago de los diezmos y a las transacciones que efectuaban los religiosos sin consentimiento del gobierno. Suprimió la Real y Pontificia Universidad de México e intentó organizar la educación en torno de la Dirección General de Instrucción Pública. La Iglesia buscó el apoyo de Santa Anna, quien regresó a la presidencia, nombró un gabinete conservador y anuló las reformas de Gómez Farías. Santa Anna suspendió la federación y cambió la forma de gobierno con la intención de organizar una república centralista. Las turbulencias políticas parecían interminables. La lucha por el poder había convertido al país en un barco a la deriva donde los motines y el caos eran sucesos cotidianos. Chingón se veía también. Bien, pues estamos nuevamente ya de regreso en este espacio. Vimos cómo fueron las primeras décadas de la independencia de México y allí pudimos observar con meridiana claridad cuál es el lugar, históricamente hablando, en esa línea del tiempo en donde nos han colocado la banda de chimpancés de esta 62 legislatura, encabezados fundamentalmente tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados simiescos por Beltrones y por el senador yucateco ahora, ya brincan de un lado a otro, Gamboa Patrón. Estas dos gentes son Santana junto con los notables, junto con los 38 primeros, la misma mezcla, es decir, han colocado a la República Mexicana como si estuviésemos en el año de 1821. Mientras que hacía el pueblo, Oscar. Como ahora, los mestizos, ¿qué hacemos? Como ahora, dice el viejo refrán, milando como el chinito. Como siempre. Bueno, pues a mí primero me da mucho gusto, Oscar, que ya estés de regreso. Gracias. En este programa con nosotros. Y sobre todo, ¿no?, retomar el tema que a partir de la semana pasada empezamos a llevar a efecto, que fue la historia sobre las constituciones en México, y que el compromiso fue seguir con la Constitución de 1917, y que en buena medida ya nuestro compañero David ha dado una explicación sobre las causas que motivaron, digamos, en ese tiempo, tanto al gobierno federalista, como por las causas que se provocaron producto de del gobierno de Porfirio Díaz, y que fue en buena medida a causa del levantamiento armado de la Revolución Mexicana en 1910, y que era ya una muestra clara de la situación en donde vivían las mayorías de este país, no las élites como en la actualidad, que siempre se han vivido bien, tanto la política como la empresarial, y que provocaron la formación de este constituyente, pues fue la cuestión de la pobreza, la sobreexplotación de la mano de obra, los bajos salarios, la falta de infraestructura en cuestión de industria, que apenas podría iniciarse la industria en ese tiempo, y esas fueron las verdaderas causas, ¿no? Yo simple y sencillamente, con todo este proceso histórico y después de esta gran cápsula histórica que por ahí nos hizo favor Oscar de bajarla a nuestro blog, y que en este intermedio que tuvimos dio cuenta de lo que es el proceso histórico, me parece, yo concluiría en mi primer comentario, que es la reproducción en la actualidad de lo que sucedió desde la propia independencia, ¿no? Yo de momento sería mi comentario, Oscar y David. Sí, y miren, sobre todo aquí hay que seguir entonces con esta línea, y en la última parte de su exposición el compañero David nos decía, bueno, que precisamente
Juárez, al cual se le da todo el crédito de las leyes de reforma, y francamente ahí hay que estudiar muy bien el periodo. Juárez es un personaje muy importante en la nación, porque sobre todo en todo esto que se venía dando desde 1821 ya para 1863, era ya la debacle total de este país. Habíamos perdido Texas, habíamos perdido la Mesilla con California, en fin, habíamos perdido la mitad del territorio y estábamos a punto de que se desmoronara la nación, en donde le diésemos la razón a criollos y españoles de que no éramos capaces de gobernarnos por sí mismos. Entonces, esa es la gran relevancia de Juárez a grandes rasgos, aun cuando el periodo visto más de cerca, Gómez Farías es uno de los principales impulsores de las leyes estas que más adelante se llamarían las leyes de reforma. Pero también hay que considerar lo siguiente: como hemos visto en el documental, hay una pugna que se establece entre conservadores y liberales. Conservadores y liberales que los primeros luchaban por un centralismo, es decir, una república centralista basada en los mismos preceptos que habían sostenido a la colonia, es decir, a los virreyes durante 300 años en México. Los criollos soñaban precisamente con que el país quedase en esas condiciones para que ellos, como fue en el último, digamos, periodo de la corona, durante los últimos 10 años, pues habían logrado el enviar a la corona española cerca de 10 millones de pesos anualmente. Es por ello que entre 1807 y 8, desde el licenciado Primo de Verdad, luego más adelante el propio Miguel Hidalgo, se veían con las manos, frotándose las manos para hacerse de ese dinero. Pues ya no le llamo botín, porque sería demasiado desprecio a nuestros héroes, porque finalmente son héroes de carne y hueso, pero tienen sus propias tentaciones. Es así que nosotros ubicamos entonces este periodo en donde al triunfo de los liberales, es decir, ¿por qué llamo el triunfo de los liberales? Porque se había instaurado una federación, una república federada. Se habían resuelto los viejos conflictos de la separación de Yucatán, la anexión voluntaria de Chiapas y sobre todo haber controlado la rebelión que desde el estado de Jalisco se planteaban entre los años de 1822 hasta 1848. Pero ¿qué sucedía? Finalmente la marcha del país tenía que continuar. Es así que cuando Juárez asume plenamente el poder presidencial, se instaura con toda la función estatal forma y queda en claro que el proyecto nacional es liberal. Es liberal no tan solo porque, aun cuando muchos historiadores y juristas niegan que la Constitución de 1824, que en realidad fue un mero reflejo de lo que querían ser los mexicanos aquel entonces, fue una copia, dicen algunos, fiel de la Constitución norteamericana. Otros dicen que no, pero finalmente este experimento no pudo llevarse a comprobar porque no fungió absolutamente nunca esa Constitución de 1824. Pero la de 1857 sí queda muy claro que es la Constitución. Y ahí un comentario que voy a hacer más adelante sobre la liga entre 1857 y 1917. Pero bueno, regreso al tema. Juárez lo que hace es lo siguiente, precisamente como lo señala David, y lo hemos dicho en reiteradas ocasiones. Juárez lo único que hace es introducir a esa parte política de la discusión política filosófica, si se puede entender así, entre conservadores y liberales sobre un modelo de gobierno, involucra directamente ya el factor económico. Es decir, como buen capitalista, Juárez sabe que para liberar mano de obra hay necesidad de quitarle la forma de vida a los pueblos originarios. Es decir, y lo digo con todo el respeto, pero así estaba interpretado por el propio Juárez, quitarle a los indios la posibilidad de vivir como venían viviendo desde los tiempos de la colonia y antes, lo que se conoció como el ejido o las tierras comunales. Es así que se libera una enorme fuerza de trabajo y que, solo hago otra conexión, habrá que recordar que en 1786 aproximadamente la hacienda de España mete nuevos impuestos muy fuertes en la Nueva España, precisamente para arrancar esa enorme extracción de dinero o de valor, que eran alrededor de 10 millones de viejos pesos, en donde
las clases afectadas, fíjense, desde 1786, las clases afectadas eran el clero, algunos sectores militares, la incipiente industria, porque ya había una incipiente industria textil en la Nueva España. La minería también. En la minería, porque habrá que recordar que la revolución industrial es anterior a la revolución de independencia de México. Claro. Entonces, por ello es que estos sectores se levantan en armas, pero lamentablemente no logran ponerse de acuerdo, y incluso el propio Juárez, con esa visión que tenía, según lo que hemos leído a través de la Historia General de México, en su edición del Colegio de México, una edición magnífica, ¿no? Señala Juárez diciendo: volteemos al norte, ese es el modelo de república, ese es el modelo de nación que debemos seguir. Y por eso nosotros consideramos en este programa de temas, lemas y dilemas, que con lo que va a continuar el compañero David, nos debemos formular una pregunta: ¿alguna vez hemos tenido identidad nacional? El pueblo de México, en alguna ocasión, entendido el pueblo de México como los mestizos que surgieron de esa guerra o de ese coloniaje de 300 años, y que desde 1810, en donde supuestamente alcanzaron el grado de ciudadanos, han participado en la vida política de este país, han sido actores verdaderamente para tomar las decisiones que han cambiado el rumbo y las características, por ejemplo, a través de las diversas constituciones, o han sido simple y sencillamente objetos en manos de los líderes políticos con un ADN que más adelante tendremos que revisar. Claro, ese es un dilema, ¿no? Hablando de nuestro programa Temas, Lemas y Dilemas, es un dilema y un interrogante que me parece que sí tendríamos que dar opinión. En términos de lo que muchos historiadores plantean sobre la Constitución Mexicana de 1917, se dice que fue una aportación invaluable al constitucionalismo universal, dado que pues son las primeras constituciones junto con la soviética que establecen derechos sociales, es decir, tuvo durante todo el siglo XX y parte de este siglo XXI una importancia fundamental y en muchos países ha sido un modelo de constitución a seguir. Lógicamente en este país, en virtud de esto que dice Oscar, de ese ADN político que tenemos desde hace mucho tiempo, 200 años, pues los mexicanos no hemos sido capaces, los mexicanos particularmente los trabajadores, de poder exigir la aplicación, ¿no?, de la Constitución, es decir, lo que se llama por muchos que ha sido letra muerta. ¿Qué es lo que ha pasado a partir de la promulgación de esa Constitución? Hay quien dice que cumplió su papel. Eso incluso un ignorante como el señor Beltrones habría que ver cuáles son sus niveles académicos, ¿no? Ha tenido el cinismo de decir que la Constitución mexicana estaba rodeado de aspectos dogmáticos, ¿no? Que ya es decir, que no tenía ya función alguna. Para ellos incluso sería lo más conveniente mutilarla, y no sé si incluso, como lo hizo Victoriano Huerta, incluso disolverla y disolver el constituyente, el Congreso, y pues quitar cualquier derecho social. Habría que comentar que la Constitución mexicana del 17 pues tuvo importantes aportaciones, como ya nos dijimos, y también tuvo vacíos. ¿Cuál era la situación económica? ¿Y por qué hago esta afirmación? Efectivamente vivíamos en un país semicolonial, semifeudal, en el campo, ya con algún capitalismo en las ciudades. La industria se había desarrollado, efectivamente, lo textil y lo minero. Ya se había detectado el petróleo. Sí. Ya a principios del siglo XX se detectó el petróleo. A principios del siglo XX, en 1903 particularmente, se dio inicio al desarrollo de la industria eléctrica. Hay que recordar que Porfirio Díaz otorga la concesión, Oscar, a esa empresa que se dice que es de capital canadiense, aunque ustedes son de los estudiosos del tema, hay quien comenta que había detrás de esa capital canadiense fuertes inversiones de los ingleses. Lo que sucede es que habrá que ubicar en el espacio, en el tiempo. Canadá, digamos, forma parte de una cosa que se llama el Commonwealth,
en donde reconocen una especie de protectorado de la Gran Bretaña. Entonces, eso es lo que hacía, por ejemplo, que las cartas patente, por decirlo así, las actas constitutivas de la Mexican Lion Power Company fueran otorgadas por el rey de Inglaterra, perdón. Claro. Ya me parezco a Peña Nieto, ¿no? Francia, España, alguno debía de ser, ¿no? Bueno, no, el Imperio Británico. Pero también pues es obvio que la revolución industrial trajo como consecuencia el surgimiento de un enorme imperio como fue el británico, y que en aquellos años, aun cuando surgía ya también en tierras americanas el otro imperio, el que terminó dominando al mundo, que son los Estados Unidos de Norteamérica, USA, estas gentes tuvieron mucho de acoger grandes capitales, tanto de Gran Bretaña como de Francia como de España, para su consolidación, a diferencia de México. Claro. Yo hasta ahí la dejo, ¿no? ¿Sí? ¿Querés hacer un comentario? Sí, quisiera hacer la diferenciación, precisamente lo que estás diciendo, David, sobre cómo son las constituciones en el mundo. ¿Qué es la constitución? Aquí tengo una nota que dice cómo son las constituciones otorgadas. Dice lo siguiente: las constituciones otorgadas se dice que corresponden tradicionalmente a un estado monárquico, en relación a lo que decía Óscar, donde el propio soberano es quien precisamente las otorga, que es el caso del rey, como lo está mencionando Óscar. Es decir, son aquellas en las cuales el monarca, en su carácter de titular de la soberanía, las otorga al pueblo. En este caso, se parte de las siguientes premisas. Desde la perspectiva del monarca, es él quien las otorga por ser depositario de la soberanía. Es una relación entre el titular de la soberanía monarca y el pueblo, quien simplemente, como sucede, es receptor de lo que indique el monarca. Se trata de una constitución en la cual se reconocen los derechos para sus súbditos. Luego vienen las constituciones impuestas. Hay constituciones que son impuestas por el parlamento al monarca, que es distinto, refiriéndose al parlamento en sentido amplio, con lo que se alude a la representación de las fuerzas políticas de la sociedad de un Estado, de los grupos reales de poder en un Estado que se configuran en un órgano denominado Parlamento. En este tipo de constitución es la representación de la sociedad la que le impone una serie de notas, determinaciones o de cartas políticas al rey, y éste las tiene que aceptar. Por lo tanto, existe en el caso de las constituciones impuestas una participación activa de la representación de la sociedad en las decisiones políticas fundamentales. Finalmente, constituciones pactadas. En las constituciones pactadas, la primera idea que se tiene es el consenso. Nadie las otorga en forma unilateral, ni tampoco las impone, debido a que si son impuestas y no se pactan, carecerían de un marco de legitimidad. Estas constituciones son multilaterales, ya que todo lo que se pacte implica la voluntad de dos o más agentes. Por lo tanto, son contractuales y se dice que parten de la teoría del pacto social. Así pues, se puede pactar entre comarcas, entre provincias, entre fracciones revolucionarias, etc. Las constituciones pactadas o contractuales implican: 1. Una mayor evolución política que en aquellas que son impuestas u otorgadas. 2. En las pactadas hay una fuerte influencia de la teoría del pacto social, como fue el caso de nosotros. El caso de la mexicana, claro. Y 3, termino, en aquellas que son pactadas, este pacto o consenso se puede dar entre diversos agentes políticos, todos aquellos grupos de poder real que estén reconocidos por el Estado. Pero fíjate, Jorge Luis, que aquí hay un punto de discusión terrible. Una cosa es la percepción de carácter histórico, que es lo que nos está planteando David, cuando se define, no es que él lo defina, yo así lo interpreto, claro. Él lo define a partir de lo que ha investigado, lo que ha leído, como la primer constitución en México con un alto contenido de carácter social. Es decir, como si hubiese un rompimiento con la Constitución Política de 1857. ¿Qué quieres decir? Y verdaderamente, mi querido David, no es refutarte a ti, sino hagamos un alto en la historia, ¿no? Yo diría, no estoy de acuerdo con lo que dices. No es la Constitución de 1917 como la primera de orden de contenido social. Y me voy a abocar a lo siguiente, con lo que dice en el esquema jurídico que establece Jorge Luis de su lectura. La interpretación de Diego Valdés, por cierto, en un artículo muy interesante, Diego Valadez,
que fue publicado el es día... miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Es presidente del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él rescata una parte de los documentos cómo se entregaron cuando se da ya por terminado el periodo constituyente del 17 y se le informa al jefe de la nación. Y dice así: el miércoles 31 de enero de 1917 se llevó a cabo la última sesión del constituyente reunido en Querétaro. Dirigiéndose a Venustiano Carranza, el presidente del Congreso dijo: ciudadano primer jefe, me es muy satisfactorio haceros entrega en estos momentos de la nueva Constitución de 1857, reformada en esta ciudad. Días después, el 5 de febrero, la Constitución fue promulgada, y hay quienes se preguntarán por qué se escogió esta fecha. El asunto no es mera anécdota. Repárese en la expresión del presidente del Congreso al referirse a la nueva Constitución de 1857, y esta también fue promulgada en un 5 de febrero de aquel año. Así es. Por ello, era una declaración ambigua, porque al tiempo que aludía a una nueva Constitución, continuaba identificándola, y lo continuó identificando el presidente del constituyente del 17. Es decir, continuaba identificándola este presidente con la de 1857. Entonces, el encabezado del decreto, según lo que dice Diego Valadez, el encabezado del decreto publicado el 5 de febrero de 1917 dice: el Congreso Constituyente ha tenido a bien expedir la siguiente Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reforma a la del 5 de febrero de 1857. Y como dato significativo, señala, no se interrumpió el orden de las legislaturas iniciado a partir de ese año, porque la primera fue de 1857 a 1861, la que se instaló el 1 de mayo de 1917, conforme a la norma queretana. Entonces fue la 27 legislatura, y hoy sesiona la 62 legislatura, esta para el olvido de simios y de chimpancés acaudillados por Beltrones y por Gamboa Patrón, que este último quiero hacer el señalamiento, que hace unos días lo dijimos en este programa. Proclama este nuevo Iturbide, este mini Iturbide, el mini-mí de los criollos, que por fin, fíjense nada más lo que dice, el constituyente, es decir, o más bien dicho, podemos decir el constituyente, porque se han autonombrado constituyentes, porque ya reformaron lo último que quedaba de la Constitución del 17, dice que han logrado la independencia, pero no económica de Estados Unidos, ni de todo lo que nos domina, no, que han logrado la independencia de los mexicanos. Es decir, un Congreso que se declara independiente de la voluntad popular. Sí, lo dice, ¿sí? Que votó en contra de los deseos del pueblo. Y dice, hoy nos hicimos a un lado del pueblo y votamos por lo que nosotros queremos. Eso se llama un golpe de Estado. Pero en este país pasó de noche. Yo no he escuchado a un solo analista político, ¿sí?, a un comentarista, incluyendo a nuestra querida Carmen Aristegui, que haya reparado en tal declaración, que es no un desatino ni un desacato. Una declaración de guerra, ¿no? Es simple y sencillamente, dicen los abogados, que a declaración de parte, relevo de pruebas. El señor dice que ha dado un golpe de Estado, que ya no atiende ni a lo que dice el presidente, ni a lo que dice el pueblo, sino a lo que dice él y su Congreso. ¿Cómo la ves, mi buen David? Por eso discrepo Está bien, como un tema para ponerle ahí cascabel al gato. Es una visión, porque precisamente me parece a mí que esa visión carrancista que se quería imponer al constituyente del 17 era restablecer prácticamente, reeditar prácticamente la Constitución de 1857. Esa visión fue derrotada. En el 17, esa visión conservadora de Carranza fue derrotada. Por eso yo insisto en que a los niños y jóvenes se les enseña mal en primarias y secundarias cuando se dice que nuestra Constitución, que ya murió, que le dieron muerte esos dos patanes, fue obra de Carranza. No fue así. Fue obra del ala radical, el tercero al 27 y el 123. Yo quiero agregar un aspecto que también es necesario comentarlo, Oscar. En materia de petróleo y electricidad, el 27, la Constitución del 17 no estableció la propiedad de la nación sobre estas dos industrias. Es decir, solamente el 27 constitucional, en su forma original, establecía la propiedad
de la nación sobre sus recursos naturales. Nada más, hasta ahí llegó. Por eso fue necesario que en 1938, después de la expropiación petrolera, 11 meses después, Lázaro Cárdenas mandara un proyecto de decreto en donde se establecía ya con mucho mayor claridad que en 1917 la propiedad de la nación sobre el petróleo. Y en 1960, producto de la nacionalización de la industria eléctrica, inconclusa por cierto, Sí. Se establece la propiedad de la nación sobre la industria eléctrica. Es decir, ahí tuvo una ausencia, tuvo algunas, no estoy diciendo que haya sido, por lo tanto, una constitución perfecta, ¿no? Tuvo vacíos, ausencias, pero sin embargo, esta constitución derrotó la visión conservadora de su tiempo. Y ha tenido un desarrollo, Jorge, sin igual esta constitución. Hay quien dice que la constitución tiene que estarse modificando permanentemente, que no tiene que ser rígida. Bueno, pues yo solamente voy a dar este dato, Oscar. Dato oficial tomada de la página de la Cámara de Diputados. La Constitución Político Mexicana ha tenido 560 modificaciones. Nada más. Del primero en sus 136 artículos. La del 17 está Sí, diciendo. a partir de 1917 a La reformada del 57, Sí. promulgada en el 17. ha tenido 560 reformas. El artículo tercero, por ejemplo, ha tenido a lo largo de su historia 9 reformas. El 27, 19. El artículo 123 ha tenido 23 reformas. Ahora, en el periodo neoliberal, estamos hablando a partir formalmente de Miguel de la Madrid, aunque hay que comentar que este periodo inicia ya a los finales del sexenio de López Portillo. Ha tenido aproximadamente 360 artículos que se han modificado, 360 reformas, de las llamadas reformas estructurales, y nuestra nación no ha tenido, esa memoria histórica hay que recuperarla, a pesar de que ha tenido incesantes modificaciones, la nación no ha visto reflejado una elevación en sus niveles de vida. Bien, nos quedamos con esto último que dice el camarada David y vayamos a un corte musical, primero para hacer como que un espacio a nuestra imaginación y veamos cómo desconocemos, cómo nos han mantenido ajenos a muchas cosas los distintos gobiernos Y los desde hace 200 años. Vayamos pues a este corte musical y también pues para un descanso visual, nos dejen de ver. El año 64, válgame Dios, estábamos en la guerra de intervención. La danza de la paloma hacia furor. En medio de los desastres de la nación, Maximiliano con todos sus traidores se creían invencibles los invasores. El presidente Juárez y sus patriotas no se desanimaban con las derrotas. Se vino el invasor por toda la nación, ay, destruyendo nuestros hogares sin tener compasión.
así pasó. Estábamos en la lucha de sucesión. La danza de las monedas hacía furor. A los dioses de la guerra y la corrupción. Si a tu frontera llega una paloma, cuida que no se abuitre lo que se asoma. Cuánta falta nos hace Benito Juárez para desplumar aves neoliberales. No te quiebres, país. Aquí está mi canción, que una águila y una serpiente defiende la nación. Hay palomita de ayer y hoy contra el racismo y la intervención. Vuela paloma a las fronteras, quita una estrella a su bandera, que no queremos imperialismos, estamos hartos de su cinismo, que nuestros aires son soberanos, somos chinacos y mexicanos. Bien, pues estamos por entrar a la recta final de este programa y el tema da para mucho más. Entonces, bueno, pues David va a darnos otros datos sobre su información que seguiremos comentando, no tan solo en este programa, sino en los subsecuentes. Sí, comentaba que uno de los argumentos que han dado los gobiernos neoliberales para supuestamente desarrollar a la nación, que haya crecimiento económico y un mejoramiento de los niveles de bienestar de nuestro país, han sido sus llamadas reformas estructurales. Esto que Peña Nieto lo plantean en Europa como si fuera una cosa novedosa, señores, tiene 32 años que lo han venido diciendo. Y han materializado estas llamadas reformas estructurales, que no son otra cosa más que, como dice Oscar, la regresión de la historia. La han venido concretando a través de reformas a la Constitución. Fíjense bien, Miguel de la Madrid Hurtado, por ejemplo, que gobernó de diciembre del 82 a noviembre de 1988, reformó la Constitución 66 veces. Salinas de Gortari la reformó 55 veces. Ernesto Zedillo la reformó 77 veces en todo su periodo. Vicente Fox, en su periodo se reformaron 31 artículos. Con Felipe de Jesús Calderón Hinojosa lleva el récord, ¿no? Se modificaron 110 veces la Constitución política mexicana, 110 modificaciones constitucionales. Y con Enrique Peña Nieto, que ha sido una pesadilla su mandato que inició el 1 de diciembre del 2012 al 30 de noviembre de 18, si es que llega, ha modificado hasta diciembre del 2013 21 veces la Constitución. ¿Esto en qué se ha reflejado, Jorge, en nuestra nación? ¿En un mayor crecimiento económico? No. El dato que da Economía de la UNAM es que, a diferencia de los años 70 hacia atrás, el crecimiento que ha tenido nuestro país ha sido de abajo del 1%. En un mayor bienestar a la población mexicana, tampoco. Los niveles de bienestar que tiene nuestro país en estos 32 años están por debajo de todos los estándares que tienen, por supuesto, en Europa
y en otros países, y además por debajo de esa organización a la que pertenece México, que es la OCDE. México es el país en donde hay mayor pobreza. ¿Se ha reflejado en que la juventud mexicana tenga asegurada un porvenir? No. México tiene, a pesar de todas estas reformas que han destrozado eso que dice Jorge, esa constitución consensada, los jóvenes hoy no tienen futuro si no hacemos algo. Es decir, hay millones de jóvenes que no tienen acceso ni a la educación formal, ni a tener un empleo igual formal, y mucho menos a cultura o a ciencia. Su única cuestión que les dejan es, como en algunos estados del país, es que sean carne de cañón del narcotráfico y del crimen organizado. Entonces concluyo, Oscar, diciendo que efectivamente la constitución política, como cualquier otra, se debe modificar. Lo que no se debe hacer es trastocar sus principios fundamentales. Claro. Entonces lo que han hecho estos tipos es trastocarla, y yo concluyo diciendo que eso implica otra parte que sumo al debate, a lo que ya comentaste, Oscar, la necesidad de restaurar nuestra constitución, de un nuevo constituyente. Aquí ese sería el lema. El dilema es cómo. Habrá quien diga que eso es a través de una revolución política o de una cuestión electoral. Me parece una visión corta, porque hay visiones que dicen que no hay más que el hecho de una nueva revolución que cambie el modelo económico de este país y que permita tener una constitución que realmente refleje los intereses de la nación, y que saque de este país a sátrapas como Emilio Gamboa y como Capulina, que se atrevieron a decir que ellos votan a favor de una minoría, que quieren democracia sin pueblo. Bien, pues miren, en este punto, en donde ya también a manera de despedida les comento lo siguiente: cuando se plantea precisamente que hay necesidad, como el dilema y el qué hacer, de reformar a esta constitución, lo primero que hay que entender, esta legislatura, la 62, fue electa solo para legislar sobre el concurso normal del desarrollo de las fuerzas económicas, sociales y productivas en el país. Sí, nunca fueron electos como un nuevo constituyente, para hacer una nueva constitución. Incluso están llenos, y como diría un abogado, tienen un vicio de nulidad todo lo que han promulgado. Lo han hecho ni siquiera como este constituyente del 17, en donde señala que es una modificación a la de 1857. Nada, ellos se han ido por la libre, y el punto está precisamente en esto último que acaba de decir David, en quienes verdaderamente comandan a las fuerzas políticas retrógradas de este país, estos cavernarios de derecha, estos conservadores y liberales metidos en un enorme costal, como si hubieran reformulado su ADN, que hoy son el detritus, son chimpancés, y que me perdonen los chimpancés, pero así está Beltrones y así está Gamboa en esto que ellos han dado en llamar como el cuartelazo al pueblo de México. Ellos ya legislan independientemente de lo que piense el pueblo de México. Nos despedimos, yo me despido en lo personal, más adelante lo hará el compañero Jorge Luis, y nos iremos después a ver si es factible a un último corte musical. ¿Cuál es tu cierre? Yo también, ya es mi último comentario, Oscar, efectivamente coincidiendo contigo, sí, violando una vez más todos los preceptos legales de este país, el Congreso se ha autodenominado, ¿no?, como un nuevo constituyente. Así se formó porque no está supeditado para hacer este tipo de situaciones de modificaciones constitucionales. Han destrozado ya, desde mi punto de vista, totalmente la Constitución de 1917. Se ha consolidado la política neoliberal y la de los conservadores. Me parece que no hay nada que festejar, que de esta Constitución no queda nada. Nos vemos la próxima semana. Bien, pues nos despedimos y gracias. Le agradecemos mucho a la compañera Isabel, que nos hace favor de ayudarnos y prácticamente de llevar el programa desde la cabina, en donde ha hecho unos avances notorios para que este programa pues trate de ser un poco más ameno. Nos despedimos y nos vemos el próximo día miércoles, a ver si todavía hay nación. Esta entrada tiene ahorita. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.
Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Alegre marinero, con voz pausada canta, y el ancla ya levanta con extraño rumor. La nave va en los mares, botando cual pelota. Adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor. En la remota playa te mira con tristeza la estúpida nobleza del mocho y el traidor. El hondo de su pecho ya sienten su derrota. Adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor. Acábanse en palacio, tertulias, juegos, bailes, agítanse los frailes en fuerza de dolor. La chusma de las cruces gritando se alborota. Adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor. Murmuran sordamente los tristes chambelanes, lloran los capellanes y las damas de honor. El triste Chucho hermosa cantan con lira rota. Adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor. En tanto los chinacos ya cantan la victoria, guardando tu memoria sin miedo ni rencor. Dicen mientras el viento tu embarcación azota. Adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor. Adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.